Esta chica convence al prota de que esta vida es una simulación. En un laberinto de realidad y fantasía, Greg, un hombre perdido entre los recuerdos y las ilusiones, se encuentra atrapado en una red tejida por su propia mente. Antes de adentrarnos en esta narrativa, deja un like y suscríbete para más videos como estos. Ahora sí, empecemos. Greg, un soñador entre papeles grises, enredado en el hilo de su imaginación, traza con tinta los paisajes que bailan en su mente. Una casa de recuerdos y una figura femenina que despierta sus sentidos. La línea entre la realidad y la ficción se desdibuja mientras él se sumerge en sus propios trazos. Una llamada, un eco del pasado, su hija anunciando el umbral de un nuevo capítulo. La sombra de un matrimonio fracturado se cierne sobre él. Una tormenta silenciosa que le hace dudar de su presencia en ese día crucial. Sus palabras se evaporan en el aire, promesas inciertas suspendidas en la incertidumbre del mañana. La voz del deber lo llama desde la altura de su torre de cristal. Greg se pierde en laberintos de procrastinación hasta que finalmente encara a su verdugo. La sentencia cae como un rayo al final de una era, el comienzo de un viaje desconocido. Greg, un naufragio en su propia existencia, permanece en silencio mientras las olas del destino lo arrastran. El despertar de una nueva aurora, una invitación encubierta en el destello de los ojos de Isabel, en un parpadeo cómplice. El universo conspira a su alrededor. Greg, un peón en un tablero desconocido, se encuentra con el enigma viviente frente a él. El jefe, una sombra en la distancia, una marioneta en el teatro de los dioses. Isabel teje hilos invisibles ofreciendo un pacto con un precio, una reliquia robada en las sombras de un baño solitario. Greg, un actor sin guión, se embarca en una danza de engaño y desafío. La frontera entre lo real y lo imaginario se desvanece mientras Greg se sumerge más profundo en el abismo de lo desconocido. Los límites se desdibujan, las máscaras caen una a una, revelando la verdad oculta tras el velo de la ilusión. La luz del amanecer, un testigo silente del juego divino, las manos se entrelazan en un último acto de fe, desafiando al cosmos a revelar su secreto más oscuro. El sol, un faro en la oscuridad, arroja su luz sobre la tragedia que se despliega. El destino se retuerce en un último suspiro, la verdad se desliza entre los dedos de Greg como arena fugitiva. En el precipicio de la realidad se enfrenta a la inevitable pregunta: ¿qué es la verdad en un mundo de sombras y espejismos? El jefe, una figura caída, una víctima de las artimañas del destino. La multitud murmura en la periferia, susurros de conspiración que se disuelven en el eco de la mañana. Greg, un fugitivo de su propia historia, se encuentra solo en el epicentro de la tempestad, librado de las cadenas del pasado por un giro caprichoso del destino. Greg, un náufrago de la realidad, se encuentra navegando por las corrientes inciertas de la existencia, acompañado por la sombra inquebrantable de Isabel. Mientras caminan juntos, el peso de lo olvidado se cierne sobre él, recordándole la billetera extraviada en la maraña de su propia desdicha. Isabel, una guardiana en la penumbra, advierte a Greg que debe permanecer invisible mientras las sombras de la justicia se ciernen sobre el caso de su jefe. Bajo el puente, un refugio efímero se erige como un santuario temporal, ofreciendo seguridad en un mar de incertidumbre. Greg descubre la verdadera naturaleza de Isabel, una reina sin trono en el reino de los desamparados, y su corazón se llena de gratitud por su protección. La noche cae y Greg, un espectador en su propia vida, observa el desenlace del drama en las ondas luminosas de la televisión. Isabel,
una anfitriona en la oscuridad, invita a Greg a compartir su mesa, pero sus palabras hacen eco en el vacío de su conciencia. Sin embargo, la invitación a un mundo de maravillas despierta la curiosidad dormida en el corazón de Greg. Isabel, una sacerdotisa de lo irreal, desafía las leyes del universo con un simple gesto de su mano. Las velas bailan al compás de su voluntad, una danza mística que despierta la fe en lo imposible en el corazón de Greg. La cena se convierte en un ritual de revelación donde Isabel desvela los secretos ocultos en los dibujos de Greg, revelando la conexión entre ellos que trasciende la imaginación. Mientras tanto, en el mundo exterior, la hija de Greg busca desesperadamente el rastro de su padre perdido en el laberinto de la ciudad. Pero las sombras del pasado se ciernen sobre su hermano, un guardián de resentimientos arraigados que se niega a ceder ante la llamada del deber filial. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas videos como estos. Ahora sí, continuemos. En la oscuridad de la noche, Greg y Isabel se entregan al éxtasis de la libertad, consumiendo los cristales amarillos que prometen un escape de la realidad. Bajo el resplandor de la luna, su risa se mezcla con el eco de la locura, mientras se deslizan por los límites borrosos entre lo tangible y lo ilusorio. Al alba, la ilusión se desvanece con un sueño efímero, dejando a Greg y a Isabel frente a las puertas de la verdad desnuda. La policía irrumpe en la escena, arrastrando a los culpables hacia la luz implacable de la justicia, mientras ellos observan desde las sombras, convertidos en espectros de su propia invención. En el corazón de la ciudad, Greg y Isabel se enfrentan a la encrucijada del destino. Mientras ella desaparece en la noche, él se aferra a la ilusión de su compañía fugaz, renunciando a la realidad por un instante de felicidad efímera. El tiempo se desvanece como arena entre los dedos de Greg, mientras pierde la noción de su propia existencia. La hija, una voz perdida en la oscuridad, busca desesperadamente el rostro de su padre en la multitud indiferente, mientras él se sumerge más profundo en el abismo de la irrealidad. En el crepúsculo de la razón, Greg se encuentra solo en un mundo de sombras y espejismos, donde la verdad se desvanece como humo entre sus dedos. En la encrucijada del destino se enfrenta a la elección final: aferrarse a la ilusión o enfrentar a la cruda realidad que aguarda más allá del umbral de la fantasía. Greg se enfrenta a las sombras de la distancia entre él y su hija, buscando desesperadamente un puente hacia su corazón, pero las líneas de comunicación están cortadas, atrapándolo en un laberinto de silencio. Con un suspiro resignado regresa al refugio de Isabel, solo para encontrarla enfurecida por su persistencia en la ilusión. La doctora de lo irreal propone una salida del laberinto de la mente, un éxodo hacia el mundo real alimentado por cristales azules de cambio, pero la falta de recursos plantea un desafío, uno que Isabel está dispuesta a superar a cualquier costo. En un susurro de vapor, inhalan el elixir de la libertad, solo para despertar en un nuevo dominio, donde la realidad y la fantasía bailan en un matrimonio imperfecto. Greg, un peregrino en su propio laberinto, encuentra un refugio en la familiaridad de la fantasía, pero la doctora de lo irreal lo llama de vuelta a la simulación, donde la perfección se ha convertido en su propia cárcel dorada. Ella revela el propósito oculto de su creación en su espejo deformado que refleja las verdades más profundas del alma humana. La entrevista pública se convierte en un acto de redención, una oportunidad para Greg de demostrar la validez de su mundo interior, pero la sombra del pasado se cierne sobre él en forma de holograma, sacudiendo los cimientos de su realidad frágil. La confusión se desata, fusionando los límites entre lo tangible y lo etéreo, mientras Isabel lucha por restaurar el equilibrio perdido. En la carrera contra el tiempo, Greg
Greg y Isabel enfrentan a sus propios demonios mientras buscan la salvación en los rincones más oscuros de la mente humana. La persecución de la policía arroja una sombra sobre su búsqueda desesperada de los cristales perdidos, mientras el espectro del jefe caído sigue acechando en las sombras del olvido. Bajo el puente, donde la realidad se desvanece en la oscuridad, Greg confronta la última elección: quedarse en la simulación o abrazar el mundo real con todas sus imperfecciones. En un acto de sacrificio, ofrece su propia libertad en el altar del amor perdido, mientras Isabel enfrenta su propia verdad en el eco vacío de la noche. La clínica de rehabilitación se convierte en el último refugio de Greg, un faro de esperanza en el mar de la desesperación. Con una foto en mano y lágrimas en los ojos, busca la redención en los brazos de su hija perdida, mientras el reloj del perdón marca su tardío regreso al hogar que una vez abandonó. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.